Estas son las 7 horribles y crueles formas de morir que existían en la antigüedad. Ejecuciones romanas. Los romanos ejecutaban a los criminales en rituales elaborados que normalmente conllevaban que los prisioneros recreasen un mito que terminaba con muertes horribles y humillantes. Aunque los romanos encontraban aberrante la idea del sacrificio humano y lo prohibieron en todo el territorio, tenían debilidad por el entretenimiento sangriento. Hay casos de criminales quemados vivos en imitación de Hércules u otros encadenados, a los que se les arrancaron las entrañas en la historia de Prometeo. Y una prisionera obligada a tener relaciones con un toro como Pasífane, la madre del Minotauro que fue maldecida a desarrollar sentimientos por un toro. Si la prisionera sobrevivía a la prueba, después era asesinada. El hombre de mimbre. Se dice que los druidas celtas de las islas británicas llenaban figuras de mimbre con personas, que luego eran quemadas vivas como ofrendas de sacrificio. Esto de acuerdo con el antiguo pensador romano Estrabón. Los celtas reunían a personas y animales, los embalsamaban en efigies de mimbre y luego los quemaban vivos como ofrenda de sacrificio a sus dioses. No se ha encontrado evidencia arqueológica moderna que lo demuestre, aunque hay evidencia de otros tipos de sacrificios humanos entre celtas, por lo que es completamente posible que se tratara de propaganda romana antigua hecha para pintar a celtas y paganos como particularmente bárbaros. El toro de bronce. Los antiguos griegos también tuvieron su ración de ejecuciones horrorosas y con temática de toros. El toro de bronce era un sistema en el cual se colocaba a la víctima dentro de un toro de bronce. La escultura se calentaba y así se calcinaba a la persona dentro de ella. Y gracias a un aparato acústico, sus gritos sonaban como los gritos de un toro. Vírgenes vestales. Las vírgenes vestales eran sagradas en la antigua Roma, eran sacerdotisas de la diosa Vesta y su castidad se consideraba directamente relacionada con la salud de Roma. Si una virgen vestal tenía relaciones sexuales, se trataba como un acto de traición y su castigo era que la enterraran viva. Las vírgenes eran elegidas para unirse al sacerdocio mucho antes de la pubertad, luego juraban permanecer célibes durante 30 años. Eran vistas como puras y santas, y el castigo por herir a una era la muerte. Por eso, cuando una vestal era condenada a muerte, el único método apropiado de ejecución era enterrarla viva, ya que eso no derramaba su sangre. También era ilegal que alguien fuera enterrado vivo dentro de los confines de la ciudad, por lo que se ponía a la sacerdotisa en una habitación subterránea con suficiente comida y agua para unos días, para que técnicamente no estuviera siendo enterrada viva. En Japón existía una práctica llamada Itobashira, que implicaba enterrar a una persona viva al pie o a las paredes de un edificio para garantizar su construcción exitosa. Normalmente eran voluntarios, a menudo samuráis que voluntariamente se convertían en los nuevos guardianes del templo. De hecho, era una práctica común en todo el mundo. Desde menciones en el Antiguo Testamento hasta descubrimientos en la India, hay edificios y puentes en cuyas paredes y estructuras se pueden encontrar cuerpos de mujeres, hombres y niños. Por ejemplo, había una leyenda que rodeaba el castillo alemán medieval de Niedermanderscheid, la cual afirmaba que una joven doncella estaba enterrada en sus paredes. Cuando se rompió la pared del castillo en 1844, había un esqueleto empotrado en ella. Sacrificios aztecas. Los aztecas tomaban prisioneros, los engordaban y luego los ofrecían en sacrificio al dios del sol, arrancándoles el corazón. El cadáver se derrumbaba por las escaleras de la pirámide en la que se realizaba el sacrificio. El cuerpo no terminaba ahí.
nada se desperdiciaba. Al menos 3 de las extremidades iban para el captor, el cual capturaba al prisionero en el campo de batalla, y se lo servían en guisado en un festín en su propiedad. Se quitaba la cabeza y se exhibía al lado del templo, y el torso era entregado al zoológico para alimentar a animales carnívoros. La jaula de las ratas. Durante la revuelta holandesa del siglo XVI, los holandeses torturaban a sus prisioneros hasta que perdían el aliento con ratas que roían los abdómenes de las víctimas. El proceso era sencillo. Se ataba a un prisionero y se le tendía en el suelo. Se colocaba un cuenco o una jaula llena de ratas vivas y hambrientas en su torso, con el lado abierto colocado hacia abajo encima de su estómago. Entonces se colocaba carbón caliente encima del tazón, y en un intento de escapar del calor, las ratas roían las entrañas de la víctima en búsqueda de una salida, ocasionando la muerte de la persona en cuestión. Sangre real. En la antigua ley de Mongolia estaba prohibido derramar sangre real. Por supuesto, no se conquista el reino más grande de la historia sin matar a unos pocos nobles, por lo que los aplastaron hasta quitarles la vida. Los mongoles tuvieron que encontrar soluciones más creativas para matar a los nobles sin derramar su sangre. A menudo se les rompía el cuello para terminar con su vida, con un movimiento rápido y limpio, pero otras veces era un poco más elaborado. Por ejemplo, cuando capturaron a Mstislav III, gran príncipe de Kiev, los mongoles lo ataron a él y a sus generales y les pusieron encima una losa pesada de madera. Luego tuvieron un banquete y se divirtieron en la parte superior de la losa, mientras aplastaban lentamente a sus enemigos reales hasta que perdían la vida debajo de ellos. Todo mientras pasaban un gran momento en el festín. ¿Y tú qué opinas? Déjame en la caja de comentarios tus opiniones. Tenemos la suerte de vivir en una época en la que estos castigos ya no son necesarios y usamos métodos mucho más civilizados. Me despido. Nos vemos. Hasta luego.